Vamos a resolver el método que guarda la información en un archivo CSV. Pero para esto necesitamos definir algunos atributos en los botones. Cuando el programa inicia, hay botones que deben estar deshabilitados. Entonces vayamos al frame 2 donde están los 4 botones y debemos especificar qué botones están activos y cuáles no. Y eso se hace por un atributo llamado state. Entonces definamos state para guardar como disable y limpiar como disable. Entonces el botón guardar y el botón limpiar van a estar deshabilitados inicialmente. Entonces volvamos un rato a la función calcular IMC, calc IMC, y recuerden que este botón habilitaba el botón guardar. Una vez que todo esté en su lugar, habilitamos el botón guardar. Entonces, una vez haya terminado con mostrar el valor del IMC y colocar los colores en la letra, vamos a poner self.botón_guardar.config porque vamos a cambiar el método state y lo vamos a poner en normal, o sea que el botón se habilita. Entonces, probemos nuestro programa así como está. Entonces el botón guardar está deshabilitado. Entonces, Diego, que tiene 80 kilos y 1,70 m, cuando presiono IMC, me calcula que está con bajo peso para su... No, está con sobrepeso, ¿no? Naranja era sobrepeso. Y el botón guardar se habilita. ¿Sí? Recién ahí se habilita. Una cosa que no está bien es que este cursor se quede aquí. ¿Sí? Porque después voy a limpiar y necesito que esto esté aquí. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una cosa. Quiero que cuando yo calcule ese cursor desaparezca. ¿Sí? No quiero que esté ahí. Entonces, además de hacer esto de acá, de habilitar el botón BTN guardar, voy a hacer que el label IMC llame al método focus. Eso lo que hace es que el cursor de entrada se enfoque en un widget. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo coloque la información y le dé al botón de IMC, el cursor desaparece, porque el cursor está puesto aquí y es invisible, ¿sí? Es invisible. ¿Okay? Entonces vamos a jugar con Focus para mover el cursor a los sitios en los que queremos que esté. Entonces con esto nuestro botón asociado a IMC va a activar el botón de guardar. Entonces ya vamos a poder realizar lo que tengamos que realizar en el botón de guardar registros. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es definir una constante que se llame csv file y la vamos a llamar imcrecords.csv. Hay una librería CSV que permite guardar archivos CSV, pero en Windows suele tener algunos problemas. Entonces lo que vamos a hacer es guardar un archivo de texto separado por puntos y comas, no por comas, porque después lo queremos abrir en Excel. Y el Excel utiliza la coma, y sobre todo en países latinos, para separar los miles. Entonces tiene problemas a la hora de separar los datos por comas. Entonces vamos a usar punto y coma para que Excel lo pueda abrir sin ningún problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hicimos acá. Vamos a extraer nombre, peso y altura porque son datos que requerimos para su registro. Esta última versión de Spider, la verdad es que intenta resolver y ayudarnos en algunos temas, pero entorpece a la hora de escribir el código. Todo se pone muy lento. Entonces tenemos nombre, peso y altura, al que podemos quitarle esto de float, ¿no? Porque como lo vamos a guardar en un archivo,
No tiene por qué convertirse. Lo dejamos así, tal y como ha sido ingresado, o lo dejamos como float, no hay ningún problema. Lo que debemos hacer es verificar que el archivo exista o no. ¿Por qué? Porque un archivo CSV siempre tiene encabezado. Entonces, si el archivo no existe, vamos a crear un encabezado. Y si no existe, y si existe, lo único que vamos a hacer es agregar datos. Entonces, para eso necesitamos otra librería. La librería OS, porque vamos a preguntar si el archivo existe. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llamar a un método que se llama os.path. Recuerden, os.path es acciones del sistema operativo sobre un archivo, sobre una ruta, sobre una posición en el file system. Y hay un método llamado exist. Si existe esa ruta, y en este caso esta ruta que nos interesa contiene CSV file. Si es que existe, yo lo que quiero saber es si no existe. Entonces le voy a agregar un not adelante para especificar que lo que estoy verificando es si el archivo no existe. Si el archivo no existe, lo que voy a hacer es crear el archivo. Entonces voy a abrir un archivo que se llama CSV file en modo lectura, escritura, write. Luego en el interior voy a escribir el encabezado, lo que quiero colocar, para luego asegurarme de que cierre el archivo. ¿Sí? Debo cerrar el archivo. Entonces, ¿qué voy a escribir en el archivo? Voy a escribir el encabezado. Voy a poner fecha, punto y coma, hora, punto y coma, nombre, peso, altura y un \n. Eso es lo que voy a guardar como encabezado porque esos son los datos que voy a registrar. Lo voy a poner en ese orden. Ok, si el archivo no existe, pasa eso. ¿Qué pasa si el archivo existe? El programa sigue por acá. Entonces, como el archivo existe, lo abrimos, ¿no? Lo que vamos a abrir es CSV file y el modo va a ser append. Voy a agregar datos porque como ya existe, voy a ir acumulando más información. Lo voy a abrir con un context manager, que en este caso es esta instrucción que se llama with. Y lo que voy a hacer es escribir sobre ese archivo. ¿Sí? Escribir sobre ese archivo. Para que la instrucción no me salga tan larga con fstring, voy a usar format. Acá va a haber un número de campos separados por punto y coma. Fecha, hora, nombre, peso, altura y IMC. También tiene que estar el IMC. Acá no hemos colocado el IMC. Y ahí sí un enter. Entonces, vamos a utilizar format para poder visualizar en un bloque todo lo que vamos a poner. Entonces, ¿qué ponemos acá? Necesitamos poner la fecha en la que se está generando ese registro. Entonces, esto lo debemos sacar del reloj del sistema. Entonces, debemos importar otra librería llamada time. Cada vez que necesito tiempos y no tengo que operar con los tiempos, sino solo obtenerlos y registrarlos, utilizo time. Si necesito operar con los tiempos, llamaré a datetime. Las cosas que se pueden hacer con datetime respecto a cálculos de tiempo funcionan en datetime y todo lo que tiene que ver con obtención de información de tiempo se obtiene con time también y sin tener que escribir una instrucción tan larga. Entonces, ¿qué va en el primer campo? Va la fecha. Entonces vamos a llamar a time.strftime. Vamos a obtener la fecha actual con un formato. Entonces, cuando se llama strftime y no se le pone un segundo atributo donde está el tiempo, lo que hará es extraer el tiempo actual. Entonces, lo que hay que hacer aquí es colocar con porcentajes la información del formato que quiero devolver. Porcentaje de, porcentaje M, porcentaje Y mayúscula. Entonces, esto lo que hace es construir una cadena con esta forma. Día, guión, mes, guión, año. Entonces, esto de aquí se colocará en la primera llave, ¿no? Será la fecha. La hora.
time.strftime de un formato y acá colocaremos %h como string, %h, dos puntos, %m y solo hasta ahí. No vamos a registrar los segundos, ¿no? No vamos a registrar los segundos. Luego en la tercera llave vamos a poner el nombre. Luego vamos a poner el peso. Luego vamos a poner la altura. Y luego vamos a poner el IMC. El IMC no lo hemos calculado, lo podríamos calcular acá con peso sobre altura al cuadrado, pero vamos a utilizar algo diferente. Vamos a sacar el peso del label de IMC. El label de IMC tiene el IMC impreso, ¿no? Dice IMC dos puntos y un valor. Entonces queremos sacarlo de ahí para que vean que también se pueden extraer datos de un widget, en este caso del label. Ahí lo que quiero hacer es del label IMC llamar un método llamado seGet. Lo que hace seGet es retornar el valor de un atributo, de una llave. Entonces se pone un string con el nombre de ese atributo. Quiero text. Entonces todo esto se va a convertir en el texto IMC dos puntos, espacio y un número. Entonces vamos a llamar split para separar esa cadena en dos a partir del espacio. El elemento 0 será IMC dos puntos y el elemento 1 será el IMC. Entonces acá pondremos el elemento 1. O podemos poner -1, que es lo mismo porque va a devolver el último valor, pero con 1 también va a funcionar. Y hay que asegurarnos de colocar aquí \n, ¿no? \n. Entonces vamos a revisar los paréntesis, este no y este sí, hasta acá, ¿no? Hasta acá nos quedamos. Y esto debería de registrar nuestro archivo CSV separado por comas en este caso. Para poder ser visualizado en Excel. ¿Qué más necesitamos hacer acá? Lo que necesitamos hacer acá una vez guardados los registros en Excel es dejar en blanco las celdas de entrada, esos entry donde puse datos. Una vez que presione el botón guardar deberían borrarse. Para borrar un entry lo que hay que hacer es llamar a un método llamado delete. Y en delete se ponen dos cosas. Primero, a partir de qué carácter voy a borrar. Y luego el string end para indicar que voy a borrar desde el principio hasta el final del entry. Se puede borrar a partir del carácter 2, 3 o solo hasta end y -1, -2, una cosa como esa. Entonces, con esta instrucción voy a eliminar lo que contengan los entries. Cell.entry peso.delete 0 hasta end, cell.entry de altura .delete y 0, end. Entonces con esto se borran los entry. Luego, una vez que borré los entry, quisiera que el cursor se coloque en nombre. Entonces self.entry de nombre.focus. Así que ahora mi cursor está colocado en la entrada de nombre. Otra cosa que debo hacer es que el label IMC debe de volver a estar en blanco. Entonces voy a configurarlo de tal forma que en el texto diga IMC dos puntos, como decía al principio. Y luego, una vez que he presionado el botón de grabar, ese botón de grabar, guardar, tiene que volver a deshabilitarse. Entonces, botón guardar, .config y vamos a llamar a state
igual disable. Entonces, una vez que el botón guardar termina de hacer lo que está haciendo, se deshabilita, ¿no? Se deshabilita. Después de haber dejado todo en blanco como al principio, dejar todo en su lugar y haber colocado el cursor en la posición de nombre para que pueda volver a ingresarse los datos. Entonces vamos a ver si esto funciona. Y vamos a ver si esto funciona. Ok, entonces tenemos un archivo que se llama IMC Records. Lo que vamos a hacer es eliminar ese archivo que se llama IMC Records. IMC Records. Lo borramos para ver si lo va a crear. Así que registramos a nuestro primer paciente, peso 80 y 1,70 m. Presionamos IMC y el botón guardar se habilita. Entonces guardamos y aquí aparece un archivo INC Records. Nos falló la escritura. Y todo esto cambia. Dense cuenta que el color se mantuvo. Habría que regresar el color a su forma inicial. Vamos a hacerlo al final. 70 y 1,60 m. IMC. Guardar. Vamos a salir. Y ahora vamos a ver qué pasa con INC. Ahorita vamos a cambiar eso también. Vamos a ver si nos registró los datos correctamente. Si creó el encabezado y todo lo que estamos esperando. Ahí está, ¿no? Fecha es correcta, hubo 1 minuto de diferencia entre ellos y los datos, peso, altura y IMC, todos están correctamente registrados. Entonces, vamos a terminar esto haciendo los cambios adecuados. Primero, debemos hacer esto, ¿no? self.lblimc.config y poner bg igual black, ¿no? El color debe volver a ser negro como era originalmente. Y nuestro archivo se llama IMC Records, ¿sí? Así que este INC lo vamos a borrar y ya no lo vamos a probar porque esto está bien, solo había que cambiar esto de acá, color negro, y el nombre del archivo. Entonces con esto queda resuelto nuestro caso de cómo guardar archivos. Y también hemos visto cómo habilitar y deshabilitar botones en función de las acciones que se van tomando, ¿sí? Entonces continuamos con los demás métodos en un siguiente video.